Hola gente, ¿cómo andan? Nueva entrevista para nuestro canal de YouTube en una semana muy importante con la vuelta de figuras como Ángel Di María al fútbol argentino, la inminente llegada de Leandro Paredes. Tenemos todo lo que pasó en el Mundial de Clubes, mucho para hablar de nuestro fútbol argentino. Es por eso que traemos a un jugador que si algo sabe de fútbol argentino es ser campeón. Campeón con Argentinos Juniors, campeón con Boca, campeón con San Lorenzo, campeón con Rosario Central de diferentes torneos de nuestro país. Si algo sabe Matías Caruso es ser campeón. Mati, querido, un gusto poder tenerte acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien, todo muy bien. Es muy lindo que nos recibas, que podamos tener esta charla desde tu museo, ¿no? Desde tu museo personal. Sí, sí, tengo acá, bueno, mi lugar, como mi habitación lo vendría a llamar, bueno, nada, de cosas, de recuerdos, obviamente, que a uno le quedan como jugador. ¿Tres recuerdos que tengas ahí en ese museo que te hayan quedado para toda tu vida? No, a ver, camisetas, bastantes, eh, fotos, cuadros. Y bueno, y las medallas de los títulos conseguidos y también alguna que otra medalla de segundo puesto, en el cual obviamente, ¿no? Siempre toca ganar y perder. Respecto a las camisetas, ¿tres camisetas que hayas cambiado y que le tengas especial aprecio? No, a ver, no era mucho de pedir. Si se daba la oportunidad, bueno, a medida que uno va creciendo en el fútbol, empezás a conocer, a tener muchos compañeros y muchos conocidos en otros clubes, entonces sí se daba más, con mucha más normalidad, el tema del cambio de camiseta, pero tengo bastante, sí, sí, tengo bastante. La verdad que perdí la cuenta, pero cerca de 300 camisetas debo tener. Y entre ellas tengo de mucha de Boca, mucha de River, tengo de la Roma que me ha tocado jugar y enfrentarlo. Tengo bastante. La verdad que nombrar jugadores ahora me voy a perder un poco, pero tengo bastante. Espectacular. El sueño de todo futbolero, ¿no? Sí, ahí bueno, hay gente que a veces cuando viene a casa y me sale el tema, nada, venimos acá y bueno, ven camisetas y demás, así que para mí son recuerdos, la verdad que muy lindos. ¿Cómo es la vida actual de Matías Caruso? Bueno, día de la semana normal, en lo que refiere a mi nueva organización, mi rutina nueva, ¿no? Después de que uno deja de jugar al fútbol, tenés que reorganizarte un poquito tu vida porque si uno tiene la posibilidad de decir, puedo manejar estos tiempos y aprovechar a la época de mis hijos y estar mucho más tiempo con ellos, uno tiene que reorganizarse, más aún sabiendo cuando uno fue futbolista que vos tenías como una rutina armada, ¿no? Entonces, por la mañana se entrenaba, a veces se hacía por la tarde, dos veces por año te ibas de pretemporada, dos veces por año quizás tenías 10 12 días de vacaciones, entonces como que ya estaba todo muy armado, la familia acomodándose a poder festejar un cumpleaños, ver si podía estar el día de cumpleaños de mi hijo o de mi hija, perderte un montón de otras cosas, pero bueno, me fui reorganizando ya hace 4 años aproximadamente que me retiré. Bueno, nada, teniendo diferentes posibilidades, me ha tocado ser manager de San Lorenzo durante casi 2 años. Y hoy estoy trabajando para otra cadena televisiva donde, bueno, me toca comentar partidos, algo bastante interesante en el cual conozco otros mercados, conozco jugadores y me parece que está muy bueno. Perfecto. Quiero, Mati, si me permitís, ir un poco repasando tu carrera, ir hablando un poco de eso. Veo allá atrás el cuadro de Argentinos Juniors, equipo con el Ujú. que fuiste campeón de aquel Clausura 2010, tan importante para la historia moderna del bicho de la paternal. ¿Sentís que hiciste el gol más importante de la historia moderna de Argentinos Juniors?
Sí, bueno, acá tengo separado en diferentes lugares. Justo ahí atrás está la parte de argentinos y qué sé yo, la verdad que decir que el gol más importante, no, como que no me sale a mí. Sí sé que fue uno de los más gritados eh, por lo que nos marcó ese partido a nosotros y nos dio la posibilidad de, ganando ese partido, depender de pura y exclusivamente de nosotros. Y en ese sentido, por lo que fue el partido también, ir perdiendo 3-1 y ganarlo 4-3 sobre la hora, y cómo se ganó, sabiendo que quedaba una sola fecha, que empezábamos a depender de nosotros y podíamos volver a ser campeones con Argentinos, y que Argentinos vuelva a ser campeón después de 25 años. La verdad que fue muchísimo. Tanto es así que, bueno, ya han pasado 15 años de ese momento, de ese partido. Y hace poquito, bueno, se sacó un libro y un documental referido puntualmente a ese partido. ¿Qué lo hace especial a Argentinos Juniors? Porque es un club que, persona que habla Argentinos Juniors, persona que habla con un respeto muy especial. ¿Qué lo hace especial a un club como Argentinos? Yo creo que Argentinos es un club admirado y querido por muchísima gente, no solo por el hincha argentino. Me parece que es un club en el cual, primero y principal, te enseñan valores. Yo creo que en todos los clubes debe pasar eso, pero bueno, yo me crié, nací ahí desde los 9 años que empecé jugando en cancha grande, en cancha de 11 en Argentinos Juniors y uno, bueno, se suma un montón de cosas, desde lo personal, desde lo técnico, individual, de lo deportivo. eh, y Argentinos es un club querido en el ambiente. Seguramente, bueno, no sé, gente de Platense quizás no lo quiera, pero en general es un club querido, es un club admirado, más que nada también por el tema de la gran cantidad de jugadores que le ha dado al fútbol argentino, al fútbol Impresionante. mundial. Es tremendo. Y la verdad que en ese sentido me parece que es un club muy respetado y muy querido en el ambiente, y su actualidad también de hoy me parece que marca un poco todo eso, ¿no? De lo que refiere a su historia. Respecto a Argentinos Juniors, Mati, te quiero hacer una pregunta de un ex compañero tuyo que actualmente está jugando en la liga local de mi ciudad, que es Reconquista del Norte de Santa Fe. Es una liga que conglomera de equipos de ciudades cercanas Ujú. y un gran arquero que tenemos hoy en día acá en la liga local es Luis Ojeda, que fue Sí. campeón con vos en aquel equipo. ¿Qué nos podés decir de Luis Ojeda? Bueno, Luisito, primero y principal, es muy buen tipo, muy buena gente, laburador, humilde, recontra trabajador, exigente consigo mismo. En ese sentido, la verdad que tiene todas esas cualidades humanas que está bueno primero y principal marcarlo. Y después lo que tiene, que es un arquero serio abajo del arco, sí, abajo de los tres palos. Es un tipo que con el paso del tiempo incorporó muchísimas cosas. Ten en cuenta de que el fútbol de hace 15 20 años acá ha cambiado muchísimo, y cuando a mí me tocó empezar a ser profesional, no se tenía tan en cuenta el tema de que los arqueros tenían que jugar bien con los pies. Y hoy en día hay entrenadores puntualmente que buscan arqueros que sean Solamente. importantes, claro, que sean importantes dentro de los tres palos, que obviamente que te salven las veces que te tienen que salvar, pero que tengan la impronta de poder jugar bien con los pies, de tener ductibilidad como para encontrar un compañero y ser uno más a la hora de la posesión. Bueno, Luis en eso fue creciendo muchísimo en ese sentido, y la verdad que con el paso del tiempo lo hizo un arquero muy completo, un arquero que a nosotros en ese momento, cuando le tocó ingresar, fue en momentos muy puntuales, de atajar un penal en cancha de Racing, de entrar e ingresar en algún que otro partido también, que no recuerdo ahora, que fue importante, no me acuerdo si con Colón o con Gimnasia de local.
y el partido con Independiente, lógicamente, que también termina atajando en el partido final de ese torneo, la fecha 19 en cancha de Huracán. Entonces, la verdad que, nada, por sobre todas las cosas, un tipo querible. Eso es más que nada lo que es Luis. Bien, y quiero seguir un poco con tu carrera, Mati, en este recorrido. Diego Armando Maradona, en ese gran año que tuviste en Argentinos Juniors, te vale tu lugar, tu convocatoria para la selección argentina. Quiero preguntarte de Maradona, porque me surge este interrogante principalmente. Entiendo que como futbolero, como futbolista, antes de ese momento te habían hablado de lo que es Maradona, pero vos entrás al vestuario, empezás a compartir entrenamientos con Maradona. ¿En qué momento, siendo dirigido por Maradona, dijiste, él es Maradona, esto es Maradona? Sí, bueno, yo agarré, yo soy del año, nacido en el año 84. Era muy chiquito cuando Argentina sale campeón en el 86. Agarré un poquito lo que es el Mundial 90. Y bueno, nada, tener la posibilidad de que primero que te convoque un tipo como él. Segundo, de tener la posibilidad de en esa selección local ponerte la camiseta de las selecciones era un montón, la verdad que era muchísimo. Y tercero, disfrutar el día a día con un tipo, con uno de los más grandes de nuestra historia, junto con Messi. Son los dos tipos que han cambiado absolutamente la historia o que han sembrado, ¿no? Un poquito la historia de nuestro país en lo que refiere a lo deportivo. Entonces, la verdad que algo muy difícil de describir acá con palabras, lo que uno pudo disfrutar de verlo. Él era una persona, mejor dicho, a veces me cuesta entender que ya no está, pero de contar que nada, era una persona muy del jugador de fútbol, muy cercana. Él seguía siendo jugador, era entrenador, pero seguía siendo jugador y disfrutaba y estaba bien cercano al jugador y estaba con unos, con otros, charlaba, disfrutaba. En ese sentido, la verdad que un disfrute muy, pero muy lindo, por todo, por ponerte la camiseta de la selección y porque el entrenador sea un tipo como él. ¿Una anécdota, una charla que recuerdes especialmente de Maradona? No, anécdotas, a ver, te puedo contar muchas y quizás son como muy puntuales, pero me acuerdo de alguna que otra charla técnica donde se tocaba el tema de la pelota parada en contra y él tenía que decirte o decirnos a nosotros la barrera de 4 de 5 cómo iba a ser formada. Y nada, un día dando la barrera, a él se le escapa, ¿no? Obviamente, y dice, yo me ponga la barrera que me pongan, yo igualmente la pasaba igual y la pelota entraba. Porque bueno, obviamente él no era de ir a la barrera ni nada por el estilo, sí, y sí, lógicamente pateaba. Bueno, no hace falta decir cómo pateaba. Pero bueno, no, cosas de verlo en el mismo entrenamiento, agarrar una pelota o controlarla y recordar imágenes de él en Napoli, en la selección, en Sevilla, en Boca, en Argentinos o lo que sea, videos que te aparecen, y tenerlo ahí, verlo en el momento, la verdad que no deja de ser algo muy, pero muy lindo, algo que quizás uno no se imagina y que el fútbol te brinda esa posibilidad es algo maravilloso. En esa línea, justamente, Mati, de Maradona de técnico y de la selección local. Hoy, 2025, ¿tiene que volver la selección local? Bueno, eran otros momentos. Hubo etapas donde se había conformado selecciones locales. Eh, la verdad que yo decirte desde este lugar si tiene que volver una selección local o no, no sé si estoy autorizado, capacitado más que nada para darte esta visión. Sí, lo que digo es que siempre el fútbol argentino
Es una cantera, es una materia prima importantísima para el mundo, que abastece a los mejores equipos del mundo, tanto brasileros como argentinos, son los más buscados. Bueno, en el último tiempo, colombianos, ecuatorianos, ni que hablar uruguayos también, pero me parece que lo que es Argentina-Brasil marca una diferencia muy, pero muy grande. Pero bueno, eran otras épocas, se buscaba tener quizás la cercanía o la visibilidad en ese selectivo de jugadores que se armaba del fútbol local, tenerlos quizás más cerca, una o dos veces por semana. Es algo interesante, es algo que está bueno. Pero bueno, no sé si hoy yo me siento capacitado para decirte si estaría bueno que se haga de nuevo. Si se haría de nuevo la selección local, tres jugadores que tendrían que ser, que vos digas, estos son los tres mejores jugadores de la selección local. Uy, tenés. Mira, el primero que se me vino a la mente ya no está, que es Mastantuono. O sea, viste, un chico que te sale un chico así como Mastantuono y bueno, el tema que hubo de su salida, de la cláusula, de si se pagaba la cláusula, si se ejecutaba, si no se ejecutaba, si se pagaba más. River ante esto de que parecía, siente que se quedó corto con la cláusula, por eso hasta hace unos días escuché también que se firmó un primer contrato con una cláusula de un chico que le pusieron una cláusula de 100 millones de dólares directamente, entonces, Bautista Denis. eh, viste, la verdad que eh, en el fútbol argentino siempre digo lo mismo, uno levanta una baldosa en cualquier lugar de nuestro país y sale un buen jugador de fútbol, sale un chico que juega bien a la pelota. Entonces, siempre aparecen y están los muchachos que tienen la posibilidad. Nombrarte tres sería injusto, la verdad que sería injusto. Creo que en el último tiempo, bueno, históricamente Argentino siempre ha dado jugadores que le den la posibilidad para ser citados a la selección argentina. Vélez en los últimos años, no en los últimos años cortos, sino bastante tiempo atrás, viene trabajando muy, pero muy bien en lo que refiere a su cantera. River históricamente siempre lo fue, entonces, nada, nombrarte quizás clubes que sí son grandes abastecedores de la selección argentina. Newell y Central son otros dos. Pero bueno, no quisiera hoy nombrar puntualmente jugadores, sino sí darte la posibilidad de que en estos diferentes clubes han sido grandes abastecedores de jugadores a la selección argentina desde el fútbol local, ¿no? Claro. Quiero seguir, Mati, un poco y quiero meterme de a poco en el mundo Boca. Y en cuanto a Boca, mi primera pregunta tiene que ver con el partido con Auckland City, pero en esta línea. Te tocó formar parte de Boca en una gira donde jugaron contra el Wellington Phoenix y ¿Mm? allá en el año 2010, que es el único antecedente que tenía Boca contra un equipo de Oceanía. Y bueno, aquel partido, si bien fue un amistoso, perdón, aquel partido, si bien fue un amistoso, fue derrota de Boca. ¿Cómo Ujú. sentías vos como futbolista? ¿Cómo sentías el hecho de que Boca tenía que salir obligado a hacerle 6 o 7 goles a Auckland City como que si fuese algo fácil, ¿no? ¿Cómo lo ve el jugador a esa presión? Sí, a ver, en esa gira era una gira de pretemporada, Sí, sí. lo recuerdo. Eh, ese partido puntual, bueno, imagínate, en una mitad de pretemporada jugar un partido y demás, nada, se hizo como una prueba de jugadores y me acuerdo de ese partido puntual, pero llevándolo ahora, nada, yo me río porque lo charlaba, tengo mi hijo el más grande que tiene 15 años y yo muchas veces charlamos de fútbol y yo le transmitía de que es muy difícil, muchos decían, no, es más sencillo para Boca que para River, la clasificación, y yo disentía un poco de todo esto, porque primero Boca tenía que hacer 6 goles como para estar tranquilo, después depender de que el Bayern Múnich haga su trabajo, gane su partido y le gane al Benfica, era probable.
era probable. Bueno, no terminó siendo así, terminó siendo Benfica el ganador hasta incluso del grupo, no solo del partido. Eh, pero creo que fueron pasando cosas en las cuales no ayudaron para nada tampoco a Boca. Me parece que el parate en lo que refiere a la tormenta le dio la posibilidad a Boca de cuando reanudó ese partido saber de que no jugaba absolutamente por nada. Sí, lógicamente, después te vas a quedar con esto de decir, bueno, pero tendríamos que haber ganado igual. Sí, bárbaro, yo te lo doy, no discuto eso. Y a la vez me parece que en el momento donde Boca había convertido el gol, se empezaba a acomodar en el partido, empezaba a llegarle con mucha más claridad y empezar a ser más profundo, no nos olvidemos que Oakland, los partidos que perdió, las goleadas que recibió, la mayor cantidad de goles fue porque se terminó muriendo en la segunda parte. Entonces, eh, se va haciendo fuerte un equipo, pero cuando ya te entra uno, te entran dos, ya empieza a cambiar la cuestión y en el segundo tiempo, cuando se terminan muriendo desde lo físico y lo mental, tres, cuatro, cinco, bueno, lamentablemente, cuando Boca, volviendo a lo que te decía, se empezó a acomodar el partido, se puso en ventaja, aparece el gol de Benfica en las pantallas también, donde me parece que eso desde lo emocional al jugador no te ayuda para nada. Incluso le pasó a River y Gallardo post partido con Inter manifestó esto, de decir es algo que tendrían que rever y mejorarlo porque que te pongan la imagen en la pantalla en medio del partido es un golpe emocional, sabiendo de que vos estás dependiendo de otro resultado para lograr una clasificación. ¿Qué te genera o qué te parece que se catalogue el Boca Auckland como un papelón? Como futbolista, lo pregunto. Lo que pasa que, a ver, yo ponerte acá y ponerme a defender, porque si realmente con lo que te dije recién es como darte una explicación de lo sucedido. Yo creo que si no pasaba lo de la lluvia, si el partido se jugaba de manera normal, si no sucedía esto de que te pongan en la pantalla y desde lo emocional no encontrabas este golpe, me parece que las cuestiones hubiesen sido otras. Me parece a mí, es una sensación. Después, no lo sé. No, sinceramente no lo sé. Pero hay también que tratar de entender desde el otro lado lo que le pasa al jugador desde lo emocional, a nivel grupal, obviamente, a nivel individual y ya después repercute en lo grupal. Entonces, son como muchas cosas, pero claramente nos vamos a quedar con el número final, el número frío, que es un empate con Oakland City, que es un equipo amateur. Entonces, eh, es difícil de quizás desde este lado poder defender esa situación, pero nada, poder contar o manifestar lo que pueden haber vivido los muchachos en ese momento, en esos 90 minutos de todo lo sucedido. Mati, a modo de juego, si le tuviese que poner un puntaje del 1 al 10 a la participación de Boca en el Mundial de Clubes y No, a la de River, ¿qué no puntaje le pondría? sé, no sé, le pongo un puntaje similar porque siento que el grupo de River me parece que era algo más accesible que el de Boca, pero como para poner un puntaje le pongo un puntaje similar. Me parece que igual son diferentes aspectos, ¿no? Cuando uno prende la televisión y ve jugar a River contra Monterrey, creo que River por lo general siempre te sale a jugar, a tratar de presionar alto, a tratar de recuperar la pelota bien arriba, a tratar de que cuando la tiene poder enseguida asociar y conectar pases como para poder atacar, como que siento que, lógicamente, tiene las cosas un poco más claras. No nos olvidemos que el ruso estuvo 12 entrenamientos previos nada más, o 16 entrenamientos previos a lo que es la iniciación del Mundial de Clubes. Entonces también ahí hay una cuestión de foco. A River le tocó dar inicio con el equipo japonés. A Boca le tocó enfrentarse primero con Benfica y luego con Bayern Múnich. Entonces Boca lo primero que tuvo que hacer es tratar de ser un equipo organizado para que no le ingresen, no le penetren
y no termine perdiendo estos dos partidos. Me parece que el partido más serio que hizo Boca fue con Benfica. Con Bayern Múnich el primer tiempo fue como muy desbordado, muy superior. En el segundo tiempo se pudo acomodar en la que tuvo un equipo, fue un equipo contundente, terminó empatando el partido, bueno, lo terminó perdiendo de manera merecida porque me parece que el Bayern Múnich fue más, indudablemente. Pero hoy decirte, ponerle un puntaje, me parece que no corresponde, por lo menos desde mi lugar, sí decirte lo que uno ve y siente a la hora de analizar un equipo y otro. ¿Qué ves en el Riquelme jugador que compartiste de plantel, que llegaron a esa final de Copa Libertadores? ¿Qué ves en el Riquelme jugador, en el actual Riquelme dirigente? ¿Qué rasgos del Riquelme jugador ves en el Riquelme presidente de Boca? No, rasgos o compararlo, no puedo hacer esa comparación debido a que yo simplemente lo conocí como compañero de equipo. Yo compartí casi 4 años con él porque estuve 3 años en Boca, compartí con él, él estuvo 6 meses que post final con Corinthians se va y después vuelve, y después sí, estuve medio año más en su retiro en Argentinos. Entonces yo sí te puedo hablar de un Riquelme jugador, compañero, que bueno, que marcó, lógicamente marcaba mucha diferencia, con su visión de juego, con su calidad, con su ductibilidad en los pies y la capacidad para pensar y ver cosas que capaz que otro no ve. En ese sentido, te puedo decir un montón de circunstancias y de cosas. Después, bueno, él pasa a otra etapa, donde esa etapa, en un principio creo que era más como un consejo de fútbol, o estaba quizás y más integrado a un consejo de fútbol, siendo vicepresidente. Hoy le toca ser presidente, ya eso es política. Considero que no debe ser fácil, más aún con un tipo con un nombre como él, y más aún siendo el presidente de una de las instituciones más grandes del mundo. Entonces, es complicado cuando las cosas quizás no te salen, o no, cuando no te salen, cuando quizás el resultado no se termina dando, no termina siendo positivo y se empiezan a hacer foco y mella en un montón de cuestiones. Si Boca juega bien, si los refuerzos estuvieron bien traídos, si merecían llegar a Boca, si el técnico dirigió 12 partidos y por qué se va este y por qué el otro. Y entonces empezás a hacer un montón de análisis y de foco, y más aún. La crítica pasa a ser mucho más grande cuando estás hablando de un club como Boca y de un tipo como Riquelme. ¿Qué tiene que tener desde tu experiencia como manager, que hablamos Mati en la charla, 2 años en San Lorenzo, en un club grande en nuestro país? ¿Qué tiene que tener o quién tiene que ser el director deportivo ideal de un club como Boca? Mira, el ideal, yo digo que para cuando da inicio a un ciclo un director deportivo, tiene que ser, ese inicio tiene que ser el inicio también de una nueva dirigencia. Creo que me parece que pasa por ahí un ciclo nuevo de lo que es dirigencia, cuerpo técnico, con un montón de cosas ya armadas, ya pactadas, como para poder llegar a asumir y decir, bueno, el camino es por acá, y que ese director deportivo tenga la potestad de tomar decisiones en cuanto a lo deportivo, algo que cuesta bastante en el fútbol. No, yo digo en el fútbol argentino, no sé si en el fútbol mundial, no creo que deba ser así, pero en el fútbol argentino cuesta bastante, a veces, muchas veces por el tema de, bueno, los contactos y los vínculos que tienen entre presidentes, entre directivos de menor rango, y a veces, bueno, se toman decisiones quizás no teniendo el visto bueno de lo que refiere a lo deportivo o desde la dirección deportiva o desde un consejo de fútbol, pero me parece que el ideal debe ser dando inicio a un nuevo ciclo, y que bueno, y que sea escuchado y respetado el director deportivo a la hora de la toma de decisiones, para bien o para mal. Si las cosas van bien, mucho mejor.
para esa persona, para los directivos, para la institución, que es lo más importante, y si las cosas van mal, sabiendo que tiene toda la potestad el presidente, el secretario, el vicepresidente, de tomar la decisión de que uno no continúe. Esa es, me parece que por ahí es el camino. ¿Te gusta la figura del Consejo de Fútbol? El tema es que en el Consejo del Fútbol tiene que haber alguien que tome la decisión. Me parece que está bueno tener varias posibilidades de diferentes visiones, de diferentes pensamientos, que haya diferentes posturas, que no coincidan todos con algo puntual. No pasa porque si hay 5 personas en un consejo de fútbol, el que por lo general tome esa decisión, los otros 4 siempre estén de acuerdo en todo. Me parece que no tiene que ser así. Eh, lo mismo pasa en los cuerpos técnicos. Cuando uno es técnico tiene que tratar de decir, bueno, yo quiero a este ayudante y a este ayudante y a este profe, y no siempre esa gente te tiene que dar consentir con el dándote el sí, porque cuando uno quizás está equivocado, tiene que tener gente cercana que le sea sincera y que le diga, mira, me parece que no, me parece que esto es por acá, tener su opinión, después el otro decide como tiene que ser. Por eso me parece que lo importante es tener un director deportivo o un manager o la figura como lo quieras llamar, y después sí, tener la posibilidad de armar un consejo, una secretaría técnica y tener las diferentes herramientas totalmente necesarias, que son el analista del video, la incorporación de las diferentes plataformas o software para poder tener los datos más concretos de futbolistas que uno puede llegar a sumar o que le pueden llegar a interesar, y brindarle toda esas herramientas al cuerpo técnico para que tome la mejor decisión posible a la hora de ir a buscar un refuerzo. Mati, tema Copa Libertadores 2012, que llegan a la final con Boca en un proceso, humildemente me parece muy bueno, de Falcioni, el recordado Campeonato de Apertura 2011 con apenas 5 goles en contra. Me imagino la satisfacción para un defensor de lograr una cifra tan baja. Pero, ¿qué fue lo más lindo de esa Copa Libertadores 2012? Y por el otro lado, ¿por qué crees que Boca le cuesta tanto ganar la séptima? Mira, de esos años, tanto 2011 como 2012, primero y principal, siento de que la hemos pasado bien como grupo. Me parece que radica un poquito ahí la cuestión. Y por sobre todas las cosas, después te terminas dando cuenta de que esa buena convivencia grupal que se tuvo con gente grande, con gente de renombre y gente importante dentro del campo de juego, te catapulta para conseguir los diferentes objetivos. Campeón en el año 2011, finalista de la Copa Libertadores en 2012 y ganador de la Copa Argentina también en 2012. Entonces, creo que no estuvimos no tuvimos la posibilidad de poder conseguir los 3 títulos, porque bueno, porque el fútbol tiene estas cosas, porque lamentablemente en el partido de vuelta con Corinthians las cosas no nos salieron, no tuvimos casi posibilidades de concretar, y las situaciones que tuvo Corinthians fue contundente, nos terminó ganando. Y terminó quedándose con esa Copa Libertadores, la primera para ellos, y hubiese sido la séptima para Boca. Una copa que lamentablemente Boca después tuvo nuevas posibilidades en diferentes circunstancias finales, tanto con Fluminense, tanto con, bueno, con River en Madrid, tampoco lo pudo conseguir. Nada, cuesta muchísimo, no es fácil ser campeón de un torneo y menos de la Copa Libertadores. Ya de por sí ser finalista de una Copa Libertadores es muchísimo, pero muchísimo de verdad, teniendo el 50% de las posibilidades de poder ser campeón de la Copa Libertadores. Bueno, las cosas a veces son para un lado o son para el otro, y lamentablemente nada, con la espina de no haber podido ganarla en aquella oportunidad. Y en esos años en Boca, después de esa Libertadores 2012, un jugador que se acopla al plantel de aquel equipo de Boca de Falcioni es Leandro Paredes, ¿no? Con una irrupción muy importante
si se quiere, no sé si lo ves así, ¿recordás la irrupción de Paredes similar a la de Mastantuono? Si vos como compañero podés decirlo. Y por otro lado, ¿qué se tiene qué tiene que esperar el hincha de Boca de este Leandro Paredes que vuelve al club? ¿Qué tiene que esperar? Bueno, mirá, Leo en ese momento era otro tipo de jugador, creo yo. Leo jugaba era más enganche, que la posición de él era más enganche, quizás era utilizado más de volante por afuera y con el paso del tiempo Leo fue mutando posición y terminó jugando, hasta incluso ha jugado de cinco solo en la mitad de la cancha, pero por lo general siendo ese volante mixto, ese doble cinco y soltándose y acomodándose a la hora del posicionamiento defensivo. Me parece que Leo ha incorporado muchísimas cosas y por eso el jugador recontra completo que uno ve en ese sentido. Por eso te digo, siempre tuvo muy buen remate de afuera del área, no hace falta decirlo, incluso cuando se habla ahora de este nuevo de esta posibilidad de que vuelva a Boca y uno ve los videos de aquellos goles a Racing, a San Lorenzo. Tigre, o San Lorenzo, lo ve rematando afuera con total naturalidad y es un tipo que con pelota en movimiento y con pelota parada te puede marcar mucha diferencia. Y imagínate todo lo que ha perfeccionado en los diferentes pasos que ha dado en su carrera. Y bueno, nada, veremos qué es lo que sucede si se termina concretando la vuelta o no. Se habla demasiado. Hace ya varios mercados de pases que se viene dando esto de que vuelve y quizás no termina de confirmarse su llegada, pero claramente a Boca le va a dar primero y principal jerarquía, eh, tranquilidad a la hora de cuando quizás haya un momento difícil de abordar, él se cargue en su espalda, en su hombro todo ese peso. Por el peso específico de su jerarquía y de lo que es como jugador desde lo individual. Y después, bueno, por sobre todas las cosas, si es que se confirma su vuelta, y ojalá así sea, por el fútbol argentino, si él tiene el deseo y obviamente por el hincha de Boca, muchísimo mejor de darle un valor agregado a nuestra liga. Hace poquito, hace unos días vimos la vuelta de Di María y la verdad que es algo divino, algo hermoso para el fútbol argentino, así que si se da lo de Leo Paredes, nada, sería algo muy, pero muy lindo. Seguimos en esta linda nota que estamos teniendo con Matías Caruso, que le agradecemos muchísimo por este tiempo, Mati. No, por favor. Quiero pasar un poquito a la selección argentina. Hablamos un poco de la época Maradona, vamos a la época Bausa. Vamos a la época Bausa en la cual te toca meterte en dinámica también de la selección mayor, no solo la local, sino también la mayor. ¿Le faltó suerte al Patón Bausa en la selección argentina? Mira, creo que son momentos, me parece que son procesos necesarios a veces porque por el hecho bueno, de empezar a sacar diferentes conclusiones. Creo que también se daba un inicio de cambio de ciclo de varios jugadores. De hecho, se terminó dando al poquito tiempo. Pero bueno, son cosas que suceden. A veces los resultados no se terminan dando y el cambio de técnico parecía en esa época ser más habitual. Sin ir más lejos, uno de los mejores equipos de la selección se terminó quedando afuera en fase de grupos en el Mundial de aquella selección de Bielsa. Entonces, eh, es difícil poder decir qué estuvo bien, qué estuvo mal, si le faltó suerte, si se hicieron, cuántas cosas se hicieron bien. La verdad que es muy complicado, son momentos, son difíciles a veces de poder explicarlo, porque es como muy complejo poder explicarlo y a mí aparte solamente uno lo puedo decir desde afuera, simplemente a mí me ha tocado ser convocado para esa
ese doble partido, perdón, de lo que es Chile-Bolivia, y me tocó terminar viajando a Bolivia y dar ingreso en ese partido, pero más una opinión de afuera que de adentro. ¿Qué te pareció, no sé si te acordás, el momento en el que él firma en la pizarra que iba a ser campeón argentino del Mundial de Rusia 2018? Como jugador, ¿qué sentías de ese momento? Porque un tipo con una determinación, Bausa, ¿no? Ujú. Sí, sí, no, a ver, yo la verdad que es un... Yo lo he tenido como entrenador en San Lorenzo durante un año, una persona que ha pedido mucho por mí para que yo llegue a San Lorenzo por allá por fin de 2014. Termino llegando en enero del 2015 a San Lorenzo. Y la verdad que después me termina llevando a Central, posteriormente a la citación de la selección. Y un tipo que primero que tiene una capacidad desde lo futbolístico que te brinda tranquilidad, que te da serenidad, muy ordenado, simple. Me parece que el fútbol pasa mucho por eso, ¿no? Por la simpleza, algo que en el último tiempo se trató de abordar desde otro lugar, desde más del dato frío, de lo numérico, no soy yo de pensar mucho así. Creo que el fútbol es más simple, y que se puede, con esa simpleza, dar un ordenamiento y una tranquilidad necesaria para que el jugador pueda ser útil dentro del campo de juego. Así que en ese sentido yo solo tengo palabras de agradecimiento para con un tipo que ha ganado muchísimo, y que bueno, obviamente, desde el sentimiento uno lo quiere y quiere verlo bien, ¿no? También, como decías, fue quien te llevó a Rosario Central, un club también especial. Rosario Central es un club especial de nuestro país y que te tocó el momento de devolverle algo al hincha de Central, el volver a ser campeón después de esa Copa Conmebol 95, 23 Ujú. años después, tener la, la posibilidad de devolverle al hincha de Central. ¿Cómo fue patear ese penal para ser campeón de la Copa Argentina después de tantas finales perdidas de un club que no te tocó participar en ellas, pero sí que venía con una seguidilla de finales perdidas central? ¿Cómo fue para vos patear ese penal que le devolvió la gloria al hincha canalla? Sí, como bien vos marcás, Central ya venía pasándole cerca a un nuevo título. Tuvo esas tres finales que no le tocó, que no estuvo la suerte de su lado, tanto en los penales con Huracán y en esas finales con Boca y con River. Esa final con Boca tan discutida, y que bueno, no lo favorecieron, al contrario, lo perjudicaron. Pero Central ya venía pasándole cerca, venía teniendo muy buenos planteles, un gran entrenador como era Coudet, siendo siempre protagonista y demás a la hora de encarar cada partido. Incluso peleó el torneo 2015-2016, lo peleó con Boca y con San Lorenzo. Yo me acuerdo de estar en San Lorenzo y cada vez que nos enfrentábamos con Central eran partidos tremendos. Entonces, recuerdo eso, muy buenos planteles. Pero bueno, nada, así y todo, las cosas no se le dieron y me tocó a mí patear ese penal con esa carga emocional, sabiendo también cómo se había dado el partido. Ganábamos 1-0, nos terminan empatando en el segundo tiempo. Y el partido se fue terminando y yendo a los penales, de manera como muy natural, y había una carga emocional grande. Pero bueno, nada, yo me tomé revancha porque venía de errar en la semifinal, entonces ya sabía dónde iba a patear, cómo lo iba a patear, y estaba, nada, con las anteojeras puestas sabiendo de que no se podía escapar, así que gracias a Dios se nos dio, y se festejó como se festeja un título normal con gente que es anormal, directamente, porque es gente que vive una locura aparte,
y la verdad que en ese sentido, nada, fue un gran título para Central, un título muy, pero muy emocionante para todos nosotros que estábamos dentro del campo de juego y que conformamos ese plantel. ¿Qué lo hace especial al hincha de Rosario Central? ¿Por qué tiene una locura especial? Bueno, primero y principal, tienen mucha gente. Cuando uno enseguida dice, bueno, vas a Rosario y decís mucha gente de Central, mucha gente de Newell's, es algo normal, es algo que se da. Te toca ir a Santa Fe y encontrás mucha gente de Colón y de Unión. Pero Central moviliza muchísima gente. A mí me sorprende, creo que como que está con un escalón más arriba que el resto en ese sentido, en lo que refiere a masividad de gente. Y no lo digo con ningún tema o tilde de decir tiene más gente. No, me parece que o por lo menos lo que me tocó vivir a mí, simplemente por eso. Nada, fieles seguidores, te acompañan siempre a cualquier lugar y te encontrás hinchas de Central por todos lados. Yo vivo acá bueno, en Buenos Aires, obviamente, y siempre me encuentro con algún hincha de Central, que lógicamente, cuando uno no había jugado en Central, quizás no se te presentaban o no venían ni te saludaban. Bueno, con el paso del tiempo y mi año y medio de estar allá en Central, siempre aparece algún loco de estos dando vuelta hincha de Central. Y nada, son eso, el fanatismo puro que tienen, ¿no? Eso es lo que más me llama la atención. ¿Cómo se explica una diferencia tan grande entre Rosario Central y Newell's en el historial? 20 partidos de diferencia entre dos clubes tan importantes de la ciudad de Rosario, pero de nuestro país. Me parece, bueno, eso se terminó dando en el último tiempo, me parece la mayor diferencia. Es llamativo, pasa algo similar con Estudiantes Gimnasia, San Lorenzo Huracán, en menor medida bueno, con Boca River, Racing Independiente, pero eh, son situaciones que se dan. Creo que eh, siento también que la conformación de los planteles de uno y de otro en el último tiempo siempre fue, a mi entender, esto es mi visión, ¿no? Simplemente no quiero generar polémica ni nada, pero me parece que la conformación de los planteles siempre fue mejor o más equilibrada los planteles de Central que los de Newell, por lo menos de 2013-2014 a esta parte. Y cuando uno se pone a hacer ese análisis, es mucho tiempo, es mucho tiempo. Entonces, vos pensás dos clásicos mínimo, dos clásicos por año que tenés, entonces, en ese sentido, quizás radica un poco la explicación. Bien, y también en términos de Rosario Central, Ángel Di María. ¿Qué le va a dar Di María a Rosario Central? Bueno, similar respuesta de lo que te dije antes con Leo Paredes en Boca. Me parece que le da un salto de calidad a un muy buen plantel que tiene Central, ¿eh? Central tiene un muy buen plantel, tiene muchas cualidades de mitad de cancha en adelante, tiene un sector defensivo y una mitad de cancha muy, pero muy interesante. Me parece, por eso Central ha sido candidato y partícipe en los últimos años. Bueno, hace poquito también venía de ser campeón, de conseguir un nuevo título. Entonces, por eso también hago foco en el armado de los planteles. Me parece que ahí radica mucho la cuestión, la jerarquía, la individualidad de, no sé, diferentes jugadores. La vuelta, para mí fue muy importante la vuelta de un pibe como Lovera. Y yo le digo pibe porque para mí todavía sigue siendo pibe. Pero cuando vos te das cuenta que tenés a Lovera y a Campás, y cerquita lo tenés a Malcorra, y hoy se te suma un Di María, y vos decís, bueno, la verdad que tenés como muchas posibilidades de mitad de cancha en adelante como para que Holland mire hacia el banco de suplentes y sepa que tiene posibilidad de variantes de jerarquía, y eso lógicamente te achica mucho el margen de error y te da mucho más posibilidades de poder sacar los partidos adelante.
Con la llegada del propio Di María, pero también de Alejo Vélez, que se confirmó este martes, ¿te Ujú. parece el máximo candidato, el mejor equipo del fútbol argentino central? En lo que refiere a nombres, es difícil sacarle ese mote de candidato por armado de plantera a River. Es difícil. Yo creo que River, Racing, Boca son los que hoy tienen, desde lo individual, un saltito más arriba de lo que puede llegar a ser un central hoy en día. Pero bueno, recién lo nombrabas vos, lo de Alejo Vélez, que si no juega Vélez, juega Copetti, que Copetti en el último semestre ha ganado en confianza nuevamente, que quizás las cosas no le salieron en la primera parte y bueno, se reencontró con el gol, volvió a hacer el Copetti que uno veía y que me tocó marcar en su momento, un tipo fuerte, un tipo que juega bien con el cuerpo, laburador para su equipo. Y hoy saber de que tiene la competencia de un tipo como de un pibe, o yo le digo pibe, a Alejo Vélez, me parece algo muy, pero muy interesante. Por eso me parece que, al margen de los tres clubes que te nombré, que son candidatos, Central obviamente hay que meterlo en ese lote porque tiene un muy buen plantel, un cuerpo técnico interesante y en ese sentido me parece que seguramente vaya a ser gran candidato de este nuevo torneo. Mati, te agradezco mucho por el tiempo de esta nota que se está extendiendo, pero la verdad bueno, muy lindo hablar con vos, era una charla que sabés que tenía ganas de hacer hace mucho tiempo. Ujú. Te permito cerrarla, por favor, te pido por favor cerrarla con un pequeño juego de defensores centrales, de zagueros de tu época para que elijas de los últimos 15 años, a modo de juego, cuál te parece el mejor central, si te parece. Dale, Una dale. cosa de gusto personal, ¿bien? Bien, esto es el mejor central del fútbol argentino en los últimos 15 años con Matías Caruso. ¿Jonathan Maidana o Carlos Izquierdos? Así en modo ping-pong. Maidana. ¿Jonathan Maidana o el Chaco Insaurralde? Eh, Maidana. ¿Jonathan Maidana o el Flaco Schiavi? Uy, me metiste en un problema. Ya lo saqué al Chaquito Insaurralde. No, Schiavi, Schiavi. ¿Flaco Schiavi o Pablo Golds? Schiavi. ¿Schiavi o Javier Pinola? Pinola. ¿Pinola o Sebastián Domínguez? Pinola. ¿Pinola o Santiago Gentiletti? Pinola. ¿Pinola o Leandro de Sábat? Pinola. ¿Pinola o Ramiro Funes Mori? Me quedo con Pinola. ¿Pinola o Gustavo Gómez? Mm, Gustavo Gómez. ¿Gustavo Gómez o Lisandro López? Gustavo Gómez. ¿Gustavo Gómez o Matías Caruso? No, Gustavo Gómez. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Eh, Pensé que me ibas a nombrar a Romero. Pensé que me ibas a nombrar a Romero, pensé que me ibas a nombrar, bueno, a Nico Tamendi. Quise Me ser parece más que del son fútbol los. argentino. Eran más Ah, del ok, ok. fútbol. Son los grandes exponentes de, bueno, Lisandro López, Lisandro Martínez, perdón, también en ese sentido. Igual, a ver, no deja de ser un juego, ¿no? De esto de elegir uno y otro. A mí, el que me ha marcado siempre y que para mí fue de los mejores centrales para marcar el argentino que más me gustó a mí fue Ayala. Para mí fue un Perdón. tipo que ha marcado otra época, que tenía cualidades de un jugador, de un central de hoy, totalmente ilógico que están a la altura Nico Tamendi, Romero y Lisandro Martínez, por nombrarte algunos, pero me parece que el mejor de todos ha sido él. Muy bien, espectacular, Mati. Gracias por todo este tiempo. Permitime, por favor, pedirte una última pregunta, una última reflexión. Ujú. Pudimos hablar de tu carrera, de todos estos
estos títulos que se fueron dando, pero sobre todo por el camino, ¿no? Me gusta mucho recalcar el camino del futbolista, el pensamiento del futbolista, porque se habla mucho en torno a la pasión y del deporte, de este deporte rey se habla tanto, pero siempre es muy lindo escuchar las voces de los protagonistas. Es algo que personalmente me gusta que así sea, que puedan transmitirnos lo que verdaderamente sienten. Esto hiciste vos en esta nota, te agradezco mucho. Cerrala, por favor, con una última reflexión. ¿En qué momento te diste cuenta que el sueño de ser futbolista se iba a poder lograr? Ni hablar de todos los títulos posteriores, pero ¿en qué momento te diste cuenta voy a lograr el sueño de ser futbolista profesional? Bueno, era mi primer gran objetivo, poder ser jugador de fútbol. Después yo creo que el fútbol me dio mucho más de lo que uno esperaba en ese sentido. Y siempre recontra agradecido a lo que es el fútbol, todo lo que lo rodea y por sobre todas las cosas la pelota. Pero bueno, siempre tuve esa mentalidad y esa superación constante de poder conseguir el objetivo que era ser jugador de fútbol. Siempre aparecen piedras en el camino porque suceden, porque es así, cambios de entrenadores, con un entrenador en una división te toca jugar y capaz que pasaste a sexta y no te tocó jugar, en quinta volviste a jugar, vino un técnico de primera, le gustó, te llevó a entrenar un par de semanas, volvés a tu división, aparece un central más chico y que uno lo tiene mejor catalogado y lo suben y vos estás abajo, entonces tiene mucho de eso el fútbol, de estar fuerte de la cabeza, de saber y de ser constante en esa lucha diaria, perdón, de entrenarse, de mejorar, de superarse, de saber de que en algún momento, cuando aparece esa oportunidad, hay que aprovecharla y que no son muchas las oportunidades y bueno, nada, y después también ser un poquito cabeza dura a la hora de saber de que hay algo por delante, está esa zanahoria ahí adelante y que uno va a llegar a tenerla y agarrarla. Entonces, en ese sentido, siempre digo lo mismo. He tenido muchísimos compañeros de chiquito, muy pero muy buenos, y me ha tocado ver llegar a otros compañeros que quizás no eran mejores en ese momento, pero el día a día va cambiando, algunos se inclinan más por otro lado, otro no le gusta tanto el entrenamiento, otro cuando lo exigen demasiado se termina corriendo, entonces otro quizás prioriza otras cosas y no tanto el fútbol, creyendo de que en el fútbol las cosas pueden ser de manera más fácil, pero nada es fácil. Nada, nadie te regala nada, todo es a lucha, es a constancia y bueno, en ese sentido, al final del camino uno termina teniendo ese premio que cuando aparece el premio uno dice, bueno, ya llegué y ahí empieza lo más difícil, que es mantenerse. Así que yo digo que siempre es un poquito más, un poquito más, un poquito más y la verdad que en ese sentido esa lucha y ese crecimiento desde lo deportivo y el sueño cumplido de haber sido futbolista, cuando miro para atrás me quedo con eso y no con el hecho de que, bueno, nada, estuve 15 16 17 años de manera profesional y se pasa tan pero tan rápido que ya uno dejó de ser jugador de fútbol. Te agradezco muchísimo por esta reflexión final, Mati, esta hora casi que tuvimos de charla. La verdad que ha sido un verdadero honor. Me parece que hay que cerrarla con esta reflexión final que nos acabas de dar. Me parece espectacular. Y te agradezco muchísimo de corazón por este tiempo. Una linda charla que quería tener, que siempre tuviste una grandísima predisposición para hacerla. Te agradezco mucho por eso. Se nota claramente la calidad humana que tenés y de seriedad y de profesionalismo y de dedicación. Así que de mi humilde espacio agradecerte. Y bueno, invitamos a la gente también a... ¿Qué le decís a la gente para cerrar? No, a la gente, nada, primero saber de que, primero y principal, el jugador de fútbol muchas veces se lo idealiza y no deja de ser un ser humano normal
con la posibilidad de jugar al fútbol y de tener quizás esas cualidades de poder hacer un deporte muy, pero muy difícil y muy, pero muy pasional en ese sentido. Así que nada, a la gente en general, amante del fútbol, agradecerle porque ellos también son grandes partícipes de lo que es todo lo que rodea al futbolista en su vida diaria. Señoras y señores, muchísimas gracias, Mati. Cerramos así. Esto Dale. fue Matías Caruso, entrevista exclusiva para nuestro canal de YouTube. Si les gustó el video, los invitamos a suscribirse y a seguirnos porque la idea es siempre traer entrevistados de esta talla, Mati. Cuesta, pero estamos siempre en la búsqueda porque es lo que nos gusta, la verdad. Así que, Dale, dale, dale. Muchas gracias por los halagos y bueno, obviamente lo mejor para todo lo que viene. fuerte abrazo. Un abrazo, chao, chao. Chau. De 10, Mati. Muchísimas gracias. No,